Antes de fijarnos en los nombres, conviene detenerse un momento. Estos no son mares pensados para la contemplación ligera, sino espacios donde el océano actúa bajo reglas propias, antiguas y silenciosas. Hielo que se desplaza sin ruido, corrientes profundas que trabajan fuera de la vista, superficies tranquilas que esconden fuerza. Cuando el ser humano deja de ser el centro y solo observa, surge la pregunta inevitable: ¿cuántos de estos mares siguen funcionando hoy exactamente igual que hace miles de años, indiferentes a nuestra presencia? Mar de Weddell, Antártida. El mar de Weddell se presenta como una extensión casi inmóvil, donde el hielo no solo cubre la superficie, sino que define el carácter del lugar. Aquí, el océano parece suspendido en el tiempo. Grandes placas de hielo flotan lentamente, chocando entre sí con un sonido apagado, mientras la luz polar transforma el blanco en tonos azules y grises profundos. No hay líneas claras entre mar y continente. Todo forma parte de un mismo cuerpo frío y continuo. La sensación dominante no es hostilidad, sino una calma extrema, como si el entorno funcionara bajo reglas propias, ajenas a cualquier urgencia humana. En este mar, la escala cambia por completo. La distancia se vuelve difícil de medir y el silencio adquiere peso. Las corrientes profundas alimentan uno de los sistemas de hielo más extensos del planeta, recordando que aquí el océano no es un espacio vacío, sino una fuerza activa. El mar de Weddell no invita a la exploración rápida ni al movimiento constante. Exige paciencia, observación y respeto. Permanecer frente a él es aceptar que existen lugares donde la presencia humana no es protagonista, sino apenas un instante pasajero dentro de un equilibrio antiguo y resistente. Mar de Ojotsk, Japón. El mar de Ojotsk ofrece una imagen de contraste permanente. Durante el invierno, grandes extensiones se cubren de hielo flotante, algo poco habitual en latitudes similares. En otras estaciones, el agua se libera y revela un mar activo, productivo y profundamente conectado con la vida marina. Esta dualidad define su identidad, un espacio que cambia de forma y función según el momento del año sin perder coherencia. A nivel sensorial, el mar de Ojotsk resulta dinámico. No es silencioso ni estático. Las corrientes, las mareas y el hielo en movimiento generan una interacción constante entre agua, aire y temperatura. Este entorno ha moldeado la relación humana con el mar de manera práctica y directa, basada en el conocimiento del ritmo natural más que en la dominación del espacio. El mar de Ojotsk enseña que incluso en regiones frías, la vida encuentra caminos complejos para sostenerse. Su carácter no es extremo por aislamiento, sino por adaptación continua. Mar de Irminger, Islandia. El mar de Irminger se percibe como un espacio abierto y poderoso, donde el Atlántico Norte muestra su carácter más crudo. Las aguas profundas y oscuras reflejan cielos cambiantes, y el clima transforma el paisaje marino en cuestión de minutos. Aquí, la luz nunca es estable. Pasa de brumas densas a claros repentinos, creando una atmósfera impredecible y viva. Este mar funciona como un corredor natural entre regiones frías y templadas, mezclando corrientes que influyen directamente en el clima del norte atlántico. Sin embargo, más allá de su importancia científica, el mar de Irminger transmite una sensación de movimiento constante.
No hay quietud prolongada. El viento, el oleaje y las corrientes parecen empujar siempre hacia adelante. Es un mar que no se contempla pasivamente, se enfrenta. Estar frente a él es aceptar la energía bruta del océano, sin adornos ni promesas de calma. Mar de Beaufort, Estados Unidos, Alaska. El Mar de Beaufort se presenta como un espacio contenido, donde el hielo parece organizar el océano en secciones cambiantes. Durante gran parte del año, la superficie está cubierta por capas que se abren y se cierran lentamente, como si el mar respirara a un ritmo propio. La costa ártica apenas marca diferencia. Tierra y agua comparten la misma dureza visual, bajo una luz que rara vez resulta cálida. Este mar transmite una sensación de vigilancia constante. Nada ocurre de manera abrupta, todo se desplaza con lentitud calculada. Sin embargo, esa calma aparente es engañosa. Bajo el hielo, las corrientes transportan energía y nutrientes que mantienen el equilibrio del Ártico. El Mar de Beaufort no es un escenario vacío, sino un sistema activo que exige adaptación continua. Aquí, la supervivencia depende de leer señales mínimas. Cambios en el viento, en la textura del hielo, en el sonido del entorno. Es un mar que no se domina, se interpreta. Mar de Bering, Estados Unidos. El Mar de Bering se siente como un punto de choque entre fuerzas opuestas. Aguas frías del norte y corrientes más templadas se encuentran aquí, generando un entorno inestable y dinámico. El clima cambia con rapidez y el mar responde con oleaje fuerte, niebla densa y movimientos imprevisibles. No es un lugar que se deje anticipar fácilmente. Este carácter lo convierte en uno de los mares más exigentes del planeta. La productividad marina es alta, pero se sostiene sobre un equilibrio delicado. El Mar de Bering transmite una sensación de urgencia constante, como si el entorno nunca estuviera completamente resuelto. Cada estación redefine sus límites. No hay familiaridad posible. Incluso para quienes lo conocen, siempre guarda margen para lo inesperado. Es un mar que obliga a mantener atención plena, recordando que la naturaleza activa no ofrece garantías, solo condiciones temporales. Mar de Andamán, India. El Mar de Andamán se distingue por una atmósfera más envolvente y densa. La humedad, el color del agua y la cercanía de islas y costas crean una sensación de espacio contenido, casi íntimo. A simple vista, el mar parece tranquilo, pero su fondo irregular y su actividad tectónica añaden una capa invisible de complejidad. Este mar no se define por el horizonte abierto, sino por la interacción constante entre agua, tierra y clima. Las corrientes circulan con suavidad, pero nunca de forma uniforme. El Mar de Andamán invita a una observación lenta, detallada. Es un espacio donde el movimiento no se anuncia con fuerza, sino con persistencia. Su identidad está en lo que no se ve de inmediato. Profundidad, presión, transformación continua. Un mar que enseña que la intensidad no siempre necesita ruido para existir. Mar de Kara, Rusia. El Mar de Kara transmite una sensación de límite. Ubicado entre masas terrestres severas y aguas heladas, actúa como una frontera natural entre el mundo habitable y el Ártico más duro.
Durante gran parte del año, el hielo domina la superficie, creando un paisaje fragmentado y cambiante. No hay uniformidad, bloques irregulares, grietas abiertas y zonas de agua oscura conviven en un equilibrio inestable. El cielo bajo y la luz tenue refuerzan la impresión de estar en un espacio donde la naturaleza impone sus condiciones sin negociación. A diferencia de otros mares polares, el mar de Kara se percibe tenso, activo, casi vigilante. Las corrientes y los cambios estacionales transforman constantemente su apariencia, haciendo que nada permanezca fijo por demasiado tiempo. La navegación aquí ha sido históricamente compleja, no por la falta de rutas, sino por la imprevisibilidad del entorno. Este mar no se deja conocer fácilmente. Funciona como un recordatorio de que el Ártico no es solo frío y silencio, sino también movimiento constante y adaptación forzada. Observar el mar de Kara es entender que la estabilidad, en estos extremos, siempre es temporal. Mar de Ross, Nueva Zelanda. El Mar de Ross se extiende como una superficie abierta y severa, donde el océano y el hielo conviven sin jerarquías claras. A diferencia de otras zonas polares cerradas y fragmentadas, aquí el espacio se siente amplio, casi respirable, pese a las temperaturas extremas. Las plataformas de hielo forman bordes rectos, como si el paisaje hubiese sido trazado con líneas firmes. El color domina la escena, blancos intensos, azules profundos y sombras largas que cambian con la posición del sol bajo. Este mar no transmite inmovilidad, sino resistencia. Bajo la superficie, las corrientes frías sostienen uno de los ecosistemas marinos más productivos de la región antártica. El Mar de Ross funciona como una reserva natural por su propia dificultad de acceso. No se impone por dramatismo visual, sino por escala y constancia. Permanecer frente a él genera una sensación clara. Aquí, la naturaleza no necesita mostrarse agresiva para ser dominante. Su fuerza está en la permanencia, en la repetición paciente de ciclos que llevan miles de años funcionando sin interrupción. Mar de Timor, Indonesia. El Mar de Timor ofrece una sensación completamente distinta. Amplitud cálida, profundidad y movimiento constante. Sus aguas abiertas conectan dos mundos geográficos y culturales, funcionando como un corredor natural más que como una frontera. La superficie suele mostrarse serena, pero esa tranquilidad esconde profundidades abruptas y cambios repentinos en las corrientes. A nivel sensorial, este mar se percibe vivo. La luz se refleja con fuerza, el color varía entre azules intensos y verdes profundos, y el horizonte parece siempre en expansión. El Mar de Timor no se define por extremos climáticos, sino por continuidad. Es un espacio de tránsito, donde las rutas marinas, las corrientes y la vida oceánica convergen sin pausa. No impone respeto por dureza, sino por profundidad. Mirarlo es entender que la calma también puede ser poderosa cuando se sostiene sobre miles de metros de agua en movimiento constante.
Mar de Chukchi, Estados Unidos. El mar de Chukchi transmite una sensación de apertura fría y austera. A diferencia de otros mares árticos más cerrados, aquí el horizonte se siente amplio, aunque limitado por hielo disperso y cielos bajos. La luz es tenue, filtrada por nubes persistentes, y el paisaje carece de contrastes fuertes. Todo parece reducido a lo esencial: agua, hielo y aire. Mar de Labrador, Canadá. El Mar de Labrador se siente amplio y expuesto, como un espacio donde el océano muestra su fuerza sin filtros. Las aguas son profundas, frías y constantemente agitadas por corrientes que descienden desde el Ártico. La superficie rara vez está en calma y el oleaje transmite una energía continua, incluso en días aparentemente tranquilos. Aquí, el horizonte se abre sin obstáculos, reforzando una sensación de aislamiento que no resulta opresiva, sino honesta y directa. Este mar cumple un papel silencioso pero fundamental en el sistema climático del planeta. Sus aguas frías y densas descienden hacia las profundidades, alimentando grandes corrientes oceánicas. Sin embargo, más allá de su función científica, el Mar de Labrador se percibe como un espacio de tránsito, de intercambio constante entre masas de agua, temperaturas y corrientes. No es un mar que se observe desde la distancia con admiración estética, sino uno que se siente en el cuerpo, en el viento y en el ritmo persistente del oleaje. Es un lugar donde la naturaleza no decora, trabaja. Mar de Noruega, Noruega. El Mar de Noruega se percibe como un espacio en permanente movimiento. Las olas no suelen ser extremas, pero nunca se detienen del todo. La superficie refleja cielos variables, y la sensación general es de fluidez constante. No hay rigidez ni quietud prolongada. El mar parece siempre en proceso de transformación. Este dinamismo define su identidad. Las corrientes cálidas que lo atraviesan moderan el clima y sostienen un intercambio continuo entre norte y sur. El Mar de Noruega no impone respeto por hostilidad, sino por persistencia. Su energía no se concentra en episodios aislados, sino en una actividad continua que moldea el entorno con el tiempo. Es un mar que no sorprende de golpe, pero cuya influencia se siente de forma sostenida, recordando que el movimiento constante puede ser tan poderoso como la fuerza extrema. Mar de Scotia, Argentina. El Mar de Scotia se presenta fragmentado y tenso, como un espacio donde las aguas nunca parecen asentarse del todo. Rodeado de islas y masas de tierra dispersas, el mar adopta una forma irregular que rompe cualquier sensación de continuidad. El clima refuerza esta impresión. Vientos persistentes, oleaje cruzado y cielos cambiantes construyen un entorno inestable. Este mar funciona como una zona de intercambio entre grandes sistemas oceánicos. Las corrientes se entrelazan, generando un movimiento complejo que rara vez se percibe como ordenado. El Mar de Scotia no invita a la contemplación prolongada, exige atención.
Su carácter no es monumental, sino inquieto. Aquí, el océano parece siempre en transición. Recordando que existen regiones donde el equilibrio no es un estado fijo, sino una negociación constante entre fuerzas opuestas. Mar de Mozambique, Mozambique. El mar de Mozambique se abre como un canal amplio y cálido, donde el océano Índico circula con intensidad controlada. La superficie suele mostrarse serena, pero el color profundo del agua sugiere una profundidad considerable. La luz tropical resalta matices oscuros y reflejos brillantes, creando una sensación de amplitud fluida. Este mar se define por el flujo. Las corrientes atraviesan el canal de forma continua, transportando energía térmica y configurando uno de los movimientos más potentes del Océano Índico Occidental. El mar de Mozambique no se impone por violencia visual, sino por volumen y constancia. Es un espacio donde el océano actúa como sistema de transporte natural, conectando regiones lejanas sin interrupción. Su fuerza está en el desplazamiento incesante, en la capacidad de mover enormes masas de agua sin alterar la calma aparente de la superficie. Mar de Arafura, Australia. El mar de Arafura se manifiesta como una franja de transición suave entre océanos mayores. Sus aguas poco profundas se extienden ampliamente, creando una superficie que parece tranquila, casi uniforme. El color no es intenso ni dramático. Domina una paleta apagada de azules claros y verdes diluidos, reforzada por un cielo que suele permanecer abierto y luminoso. Aquí, el mar no impone presencia. Acompaña al paisaje costero sin reclamar atención. Sin embargo, esa aparente sencillez oculta una dinámica constante. Las mareas modifican el ritmo del entorno, y la interacción con los fondos someros genera un movimiento persistente que rara vez se percibe desde la superficie. El mar de Arafura no se define por profundidad ni por violencia climática, sino por continuidad. Es un espacio donde el océano parece descansar sin detenerse, sosteniendo intercambios invisibles entre corrientes, sedimentos y vida marina. Su identidad no está en el impacto inmediato, sino en la constancia silenciosa con la que conecta regiones y equilibrios naturales.